Sorry, my Spanish is a bit rusty, so I'm very happy that Nona will translate a little bit. So I'd like to share a little bit of information about the Bach suite. Buenas noches a todos. Da molestia que todavía no puedo hablar castellano muy bien, por eso yo la ayudo esta noche. Y ahora quiero explicar algo sobre el Bach. Well, first of all, I'm very honored to be here in this very special place. I never played hall, I guess, but very nice. Al principio quiero decir que está muy satisfecho que puede tocar en un sitio tan bonito como este y es la primera vez que está en un museo también. So the six cello suites by Bach are widely recognized as one of the best pieces, not only within the cello repertoire, but in the whole music literature. Los suites de Bach son muy conocidos, famosos en todo el mundo, no solamente en el mundo del cello, pero en el mundo de la música entera, en todo el mundo. It's hard to believe that those masterpieces were hidden for centuries. Es casi imposible de creer que estas piezas tan bonitas han estado escondidas por siglos. It was only until the great Catalan cellist Pablo Casals who rediscovered the pieces that nowadays it's a popular piece in our repertoire. Es gracias al catalán grande de Pau Casals que ha encontrado los suites y lo ha elaborado tanto que nosotros lo conocemos ahora. So if you start practicing those pieces as a cellist, you have to face a few dilemmas, and I'd like to share some of them with you. Si un chelista empieza a estudiar los suites de Bach, siempre encuentra algunas dificultades. Y ahora quiero hablar, y ahora quiero hablar con ustedes sobre esto. So one of the most difficult things is how to decide how to play it, because since 20 or 30 years, as you might know, the authentic way of playing became very popular. Que es muy difícil cómo se debe interpretar los suites. Y usted, mucha gente conoce la interpretación de siglos pasados. ¿De Baroque, has dicho? Yeah. De Baroque. And one of my old teachers was a pioneer in this field, Anna Belsma. Uno de sus profesores, Anna Belsma, ha sido un pionero, primero, en este tema de interpretar suites de Bach. So he studied those pieces his whole life, which is very good. Él estaba estudiando estos suites toda su vida, que es necesario, pero también muy bien. But there's another side to it, for me at least, because in general you might say that Baroque musicians pretend that their way is the only way or the best way. Aquí entra un poco la dificultad que siempre hay gente que piensa que hay una manera de interpretar los suites y hay tantas maneras. Y el músico de barroco tiene le gusta mucho su manera de interpretar. So I always found it difficult to find my own way, and so in this context I would like to do a little experiment with you. Él estaba buscando su propia manera de interpretar los suites y ahora quiere hacer una prueba con ustedes. So I play a little bit of the side. I would play first in a more conventional, romantic way, like Casals and Rostropovich would play, and the second time in a more Baroque way. Va a tocar el sarabande music de Bach en dos diferentes maneras. La primera manera en la manera casi original y la segunda manera un poco al estilo barroco. And I would like to know what version you like best. Y después ustedes tienen que decidir cuál prefieren.
that the other half like the second person better. But it's I think it's half-half. I think it just shows that even you don't know it, so how I'm supposed to know how to play it. Of course, we study as one version, we always change. And another problem with the Bach suites is that we don't have a manuscript. Because, entonces ustedes notan que es muy difícil de buscar su interpretación y que no hay ninguna interpretación, tampoco para él, que durante su vida está cambiando las interpretaciones. Y ahora está hablando de otra dificultad. Yeah, so his wife wrote copies on the Magdalena. She wrote copies of all his pieces. I don't know where she found the time because she delivers 18 children or something. But those copies are not really clear. Su mujer ha escrito todas las copias de manuscritos de Bach de mano y cada copia no está demasiado clara. Hay muchas cosas que se tienen que buscar en las copias. So the phrasings are very unclear. It's like all over the place. So and phrasings are for us indications of volume. Las curvas que hacen en la música para hacer las frases no son muy claras. Para un chelista es importante que las curvas, las frases, están muy bien notadas. I give a little example of what the choices are. Un ejemplo.